Bienvenidos amigos a una nueva edición de tu programa Una cita con la historia, un programa que regularmente se graba en estos estudios que generosamente el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA nos ha facilitado aquí en su canal Radiovisión Educativa, canal 54 de Claro TV. Este programa educativo es patrocinado por el Ministerio de Cultura con el objetivo de llegar a una gran población que desconoce algunos hechos fundamentales de nuestra historia y los cuales queremos subrayar y traer, como de costumbre ustedes han visto, a invitados que son duchos en la materia de la historia. En esta ocasión tenemos con nosotros a un maestro de maestros, inclusive ha sido profesor de algunos de nuestros invitados que hemos tenido aquí. Se trata del profesor Rodolfo Tejada, quien es catedrático de la Universidad UTESA y es un especialista en los temas históricos. Bienvenido, profesor. Bienvenido, buenos días, es un placer que se me haya invitado. Es un honor hablar de un acontecimiento de tanta trascendencia, relevancia e importancia histórica. Muy bien. Ustedes saben que hemos estado tocando hechos de la restauración y en este mes de septiembre la fecha fundamental es el día 6 de septiembre. Algunas personas relacionan esa fecha y dicen 6 de septiembre, bueno, eso es una calle que está en el sector de Pueblo Nuevo, la que está ahí en el margen occidental del cementerio, ahí, ese es el 6 de septiembre, pero no saben por qué esa calle se ha honrado con esa fecha, esa efeméride, que dicho sea de paso, ha sido marginada en nuestros hechos históricos, la cual inclusive no es un día no laborable, aunque en ocasiones se han hecho actividades de enestamiento de la bandera en la Fortaleza San Luis, pero es un acontecimiento como la Batalla de Santiago que se conoce, que merece que nosotros lo conozcamos. De hecho, como mencionamos en un anterior programa, esa expresión que está en el himno nacional que dice el incendio que atónito deja al orgulloso, ¿verdad?, de Castilla, al soberbio león. Esa expresión, el incendio que atónito deja, es el incendio de la ciudad de Santiago que ocurrió el 6 de septiembre del año 1863. Ahora, como todo hecho histórico, merece que uno indague y pueda averiguar este hecho histórico, cuáles fueron sus antecedentes. Ya sabemos que la fecha fundamental de la restauración parte a partir del 16 de agosto con el grito de Capotillo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hechos fueron sucediendo concatenados que llevaron a la batalla de Santiago? Vamos a escuchar al profesor que nos explique un poquito sobre esto. Sí, correcto. De los movimientos restauradores, el que tuvo más fuerza, más vigor, fue el organizado por Santiago Rodríguez, que abarcaba a Guayubín, Sabaneta y Montecristi. Este movimiento alcanzó tal fuerza, tanta fuerza, que obligó a que los españoles trataran de desarticularlo. Se dispersaron los patriotas y Santiago Rodríguez, con un grupo de seguidores, se refugió en Haití. El 16 de agosto, se puede decir que cuando comienza la guerra popular, la guerra restauradora, decidieron regresar de Haití con 14 patriotas y en la frontera, en el Cerro de Capotillo, enarbolaron la bandera nacional y exhortaron a la población a que se unieran a esta cruzada patriótica. De pronto el movimiento se fue ramificando hasta que abarcó toda la línea noroeste. A partir de ahí, de 16 de agosto, que marca el inicio de la restauración, son una serie de acontecimientos que van definiendo realmente la guerra, que tuvo varias características. Juan Bosch la considera como una de las más complejas cuanto se han celebrado en América, porque fue popular, internacional, de nacionalista y de liberación nacional. Adoptaron como método de lucha
la guerra de guerrillas, que es la táctica consona precisamente cuando se trata de luchar contra un ejército más poderoso, y como tipo de guerra, la guerra de movimiento, que siempre es el tipo de guerra que esté en consonancia con ejército, con poca, una logística muy pobre, inferior desde el punto de vista armamentista, organizativo y desde el punto de vista disciplinario. Bien, profesor, tengo entendido que los españoles ya habían recibido informes de que iban a darle un golpe por ahí, por la línea, y trataron de sofocar ese movimiento en sus inicios. ¿Qué puede contarnos sobre esto? Sí, el gobernador de Juana Méndez le informó a Buscetta, gobernador de Santiago, que se estaba urdiendo una trama contra el gobierno español, y salió hacia allá a sofocarlo. Se le adelantó el general Hungría, jefe de operaciones, que tuvo una serie de enfrentamientos, fue sorprendido con una embestida bestial de las tropas restauradoras, hasta el momento que fueron sorprendidos y no pudieron organizarse, y no le quedó otra alternativa que ordenar la retirada de sus tropas. Hungría fue hostilizado hasta llegar a San José de las Matas. Ya Buscetta había salido para la frontera para desarticular el movimiento. Fue con pocos hombres porque contaba con el apoyo de sus hombres de Guayubín y de Beler, de Montecristi, pero Pimentel, muy audaz, se adelantó, logró tomar la plaza de Montecristi, una lucha encarnizada, donde los españoles sufrieron grandes bajas, perdieron pertrechos, y entonces también le cerró el paso por Guayubín y Beler, y Buscetta, desesperado, esperando a sus hombres, decidió marchar hacia Guayubín. Ahí se encontró con don Ambrosio, padre de Federico de Jesús García, el patriota, que le dice que el general Hungría había sido derrotado y que estaba prisionero en San José de las Matas. Pensó Buscetta que ya no tenía sentido seguir con su objetivo y decidió regresar a Santiago. Al descubrir su presencia, los patriotas entonces lo emboscaron. Salvó la vida milagrosamente, ayudado por Ambrosio, se metió por unos matorrales, cruzó el río Yaque y llegó a Santiago. Pero eso le permitió a Buscetta calibrar el heroísmo, la intrepidez de los hombres que iba a enfrentar a España. Se dice que él recurrió a la estrategia de lanzar onzas de oro para entretener, para distraer a los perseguidores porque le estaban ya pisando los talones, como decimos. Correcto. Muy bien, entonces ahí sucede un hecho muy sobresaliente en esta etapa, y es que uno de los que estaba apoyando la anexión ahora pasa a ser del bando patriota, a reforzar el bando patriota. Se trata del general que sabemos que la historia merece darle un realce mayor a Gaspar Polanco. Sí ha habido mucha mezquindad con relación a Gaspar Polanco. Ese fue el hombre clave de la lucha restauradora, indiscutiblemente. Fue la principal espada. Porque sabemos que ya en la línea ellos están venciendo a los españoles y lo van replegando, y ahora el objetivo es Santiago. Van enfilando para Santiago. Y a finales de agosto, desde Quinigua, se menciona cómo Gaspar Polanco organiza las tropas, unos 6.000 hombres, para enfrentar. Era el de más experiencia militar. Incluso consciente de sus conocimientos militares, los mismos restauradores le llaman generalísimo. Un hombre ya curtido en las lides de la guerra, había luchado ya incluso en la guerra de la independencia, y era uno de los hombres que tenía más conocimiento de las armas, y logró articular la fuerza alrededor del objetivo precisamente de restaurar.
Sí va a dar, es muy importante señalar que conscientes de su fortaleza y de su cohesión, decidieron dar un golpe de Estado, un levantamiento que abarcara todo el Cibao. El día estipulado fue el 27 de febrero, coincidiendo con la independencia de 1863. Pero un Norberto Torres, que era parte de la Fuerza Patriótica, se tomó unos tragos y como una indiscreción, se encontró con un soldado español que lo saluda diciéndole: ¿cómo estamos, paisano? Y él le dice borracho: ¿qué paisano y qué paisano? Usted sabrá lo que se le va a venir encima. Ese fue como con esa intriga, y se lo comunicó a su jefe cuando salieron en su persecución. Ahí se le quitó el humo, se tiró al río, pero no delató el movimiento. Entonces pero se pusieron hubo que posponerlo. Así es. Entonces ya ahí es que Gaspar Hernández decide entonces articular su fuerza, formar un contingente de 6.000 hombres, dirigirse hacia Santiago para librar la batalla definitiva. Muy bien, entonces encontramos que él venía desde el oeste, venía de Quinigua, Villa González, para acá, y ahí hay enfrentamientos en Cuesta Colorada, Guravito, esa zona de la ciudad, pero desde el lado oeste, donde los españoles tenían aquí, donde hoy se levanta el monumento que honra la memoria de esos héroes, en el Cerro del Castillo, había una posición española clave. Entonces, un grupo de patriotas que no tenían suficientes armas ni municiones, el recurso era el arma blanca, el machete, y había que expulsar a los españoles de ahí si se pensaba conquistar la ciudad. Entonces, quien se levanta en esa acción es quien posteriormente llega a ser el primer presidente de la Segunda República, que es Pepillo Salcedo. José Antonio Salcedo, conocido como Pepillo. ¿Qué podemos decir de esa acción militar y lo clave que fue? Pepillo Salcedo, es que llega con un contingente, hombres muy aguerridos, solicita permiso para sacar del castillo a los españoles que estaban radicados allí. Había un cerco en Rincón Largo, que lo habían establecido los españoles para dificultar el paso hacia el castillo. Él logró vencer el cerco a tiros limpios, y ya cuando estaba frente a los españoles, entonces vino la carga machete limpio que los españoles no pudieron soportar, y tuvieron entonces que replegarse y confinarse en el castillo, en la fortaleza San Luis, donde estaban radicadas también familias españolas. Lo mismo pasó con la Plaza Vieja, la Fortaleza Vieja, donde estaba recluido. Al final todo entonces se recluyeron en la Fortaleza San Luis, y ahí fueron sitiados. Se menciona que Pepillo Salcedo había contratado los servicios de un norteamericano que era artillero, muy especialista en armas, en operar cañones, y que este fue el que los cañones que tenían los españoles en el castillo ahora fueron usados para bombardear la fortaleza. Sí, porque ellos abandonaron las armas, tesoros y pertrechos muy importantes que le fueron muy útiles a las fuerzas patrióticas, que tenían armas muy ligeras, por eso no tomaron el castillo. Se vieron a punto de tomarlo, pero imagínense, fusiles viejos, lanzas, machetes y hasta garrotes, armas muy rústicas, y esa desigualdad hizo que no tomaran la fortaleza con la celeridad como se pensaba que se iba a ser tomada. Bien, entonces encontramos que se parapetan ahí en la fortaleza de San Luis, en lo que era la cárcel vieja, los españoles que se repliegan ahí. Todos los habitantes de la ciudad que simpatizaban con la anexión también se refugian ahí, y los españoles y los patriotas tratan ahora de expulsarlos, pero le llegan noticias de que vienen unos refuerzos a romper con ese cerco y obviamente a destruir las tropas patriotas. Entonces esos aspectos los vamos a tratar ahora en la segunda sección, donde nos vamos a enfocar en los sucesos que desencadenaron el incendio de la ciudad y la posterior victoria de las tropas criollas, las tropas nacionales. Bien, entonces hacemos una pausa aquí en el programa. Vamos ahora a
hacer una pausa para pasar a la segunda sección donde tocaremos esos relevantes aspectos de la batalla de Santiago, la batalla del 6 de septiembre de 1863. Monumento a los héroes de la Restauración, patrimonio cultural, museográfico e histórico, símbolo que nos identifica como cibaeños y dominicanos. Conócelo. Bien, continuamos con su programa Una cita con la historia, ahora tocando el tema de la batalla de Santiago, la del 6 de septiembre de 1863. Ya hemos mencionado los prolegómenos, la parte previa a esta batalla, y ya cuando los patriotas encuentran a los españoles cercados, que viene la noticia de que vienen tropas frescas a rescatar a esos sitiados y lo que acontece. Entonces, ¿puede contarnos de esas tropas quién las lideraba y cuál era el temor que había en la fila? Correcto, el cerco, el sitio de la fortaleza, le generó muchas bajas al ejército patriota. Incluso hubo un momento en que pudo perderse la moral, y si no hubiese ido por Luperón, que los arengó, se hubiera perdido la moral. Ante la noticia de que se acercaban las tropas de Suero, Suero había salido de Cuba con 1.500 hombres, acompañado de Capa, otro gran militar. Tenía mucha fama ese Juan Suero. Juan Suero, en Moca, uno de los combatientes más grandes que ha dado el país, llamado el Cid. El Cid Negro, decía. El Cid Negro. Pero aún así, bueno, vamos a hablar de eso después de su presencia aquí. Entonces eso hace que Gaspar Polanco se reúna con la cúpula del movimiento. Estaba Luperón, estaba Benito Monción, estaba General Reyes, tratando de buscar otra estrategia. Pues la llegada de Suero podría significar la posibilidad de un ataque por retaguardia, lo que iba a significar el aniquilamiento de las tropas restauradoras. Por lo que entonces se decidió Gaspar Polanco por el enfrentamiento frontal, el ataque a la fortaleza. Con esa finalidad dividió las fuerzas en 3 columnas. Una columna dirigida por Benito Monción, que operaría desde el castillo con artillería, otra dirigida por el general Plutarco Lora, muy valioso, que saldría de la hoy calle San Luis, y la otra columna dirigida por Luperón y Gaspar Polanco, que operaría en el nordeste. Atacarían simultáneamente, y así sucedió. Una embestida bestial. Se repitió en 3 ocasiones, y en 3 ocasiones fueron rechazados por las tropas españolas. En una ocasión, en la refriega, fue herido gravemente el general Lora, que murió cerca de los Chachaces, por lo que Luperón tiene que hacerse cargo de las 2 columnas. En ese momento es herido en el pecho y cae desplomado el caballo Luperón, en una acción heroica digna de la estatura patriótica de Luperón. Luperón se levanta, cae, se levanta, se monta en el otro caballo y continúa la batalla. Pero hubo un acontecimiento, una circunstancia que cambió el rumbo de la batalla, que fue la noticia de que las tropas de Suero ya se encontraban en Jacagua y que se dirigían hacia el lugar de la batalla. Ahí tuvieron que reunirse los dirigentes y buscar otra estrategia. Entonces, la fuerza interior de Gaspar Polanco, su bizarría, su gallardía, se pone de manifiesto. Encabrita el caballo, saca el sable y dice: con que Suero quiere la ciudad, pues le tengo un as, y ordena pegarle fuego a la ciudad.
Lo que encuentra Suero, cuando llega, las tropas de Suero, fue una ciudad ardiendo en llamas. Hay que decir que lo que facilitó que se incendiara, aparte del viento que soplaba hacia el este, fue que la ciudad tenía muchas destilerías de alcohol y además muchas de las casas cobijadas con canas, y ese incendio se propagó en horas, ya la ciudad era un infierno. Sí, correcto. Incluso esto creó una situación sumamente difícil, apremiante para los españoles confinados en la fortaleza de San Luis. Escasez de agua, No podían salir porque le cortaron toda fuente de abastecimiento. El río estaba cerca, pero no podían salir a buscar. Había una escasez de alimento tal que tuvo que racionarse a 4 onzas por día el arroz. Los caballos no tenían pasto, sufrieron porque no tenían pasto ni tenían agua. Incluso hay un episodio que mueve a risa, aprovechando un descuido de los restauradores, un grupo de soldados se escapa en busca de alimento, llega a los alrededores del río Yaque y en un sector encuentra cerdo, encuentra pollo, encuentra en hierba agua, y se encuentra con un anciano que le dice que pueden actuar libremente, que no había combatientes cercanos, pero ese mismo anciano le avisa a los patriotas de la presencia de los españoles, y los españoles fueron emboscados ahí en la sede del río Yaque, algunos pudieron escapar milagrosamente. Así es. Es decir, que una batalla que se prolonga por prácticamente 2 semanas. 14 días. 14 días peleándose aquí. Se incendia la ciudad, que apenas poquitas casas pudieron sobrevivir a ese incendio. Hay un acontecimiento también anecdótico de Teodoro Gómez, quien estaba apoyando la anexión dentro de la fortaleza, cuando ve que su casa en Los Pepines está en peligro de incendiarse, sale a descobijarla, pero cuando quiso volver, no pudo volver, entonces ya quedó del bando patriota. Y tuvo que seguir luchando. Ahora y se constituyó en un patriota, así que fíjense cómo circunstancias hacen que estas cosas ocurran. Entonces sí, es interesante cómo la ciudad de Santiago se ofrece, ¿verdad?, como ofrenda ante un holocausto como ese, de incendiarla, de volver las cenizas. Y ahí es que cobra sentido esas palabras que están en el himno también, y que el poeta puertoplateño Proudhon puso por escrito, que dice que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Es decir, que el hecho de que se tuviera el valor de incendiar una ciudad y quemarla y arrasarla con todo, le mostró a los españoles que estos criollos que estaban enfrentándolo estaban dispuestos a todo. Estaban dispuestos a todo, y por eso esa batalla fue fundamental, porque a partir de ahí sabemos que ya al tener a Santiago, al otro día de salir los españoles de aquí, se constituye el primer gobierno restaurador con Pepillo Salcedo, y sabemos ya cómo eso articuló la causa nacional, y el Cibao en poco tiempo estuvo en manos ya de los patriotas. Correcto. Buceta se ve obligado a capitular ante condiciones tan apremiantes, aunque se negó, pues dijo que representaba la corona y iba a defender los intereses de la corona. Ellos no se rendían. Pero ante esa precariedad, pues él tuvo que pactar con los restauradores bajo ciertas condiciones, que se respetara la integridad física de los soldados y de los españoles que estaban heridos en los hospitales, que se respetara la integridad física de los que estaban confinados, tanto las familias españolas radicadas ahí como de los soldados que le acompañaban, y Luperón accedió. Pero aún así todo el camino hacia Puerto Plata fueron hostilizados, y casi inmediatamente se forma el gobierno provisional restaurador, nombrando a Pepillo Salcedo como presidente y a Benigno Filomeno Rojas como vicepresidente, y uno de los primeros actos de ese gobierno fue la redacción del Acta de Independencia, donde se le informa por los motivos del movimiento y se le exhorta a luchar por la restauración de la República. Y se le explica que la anexión no fue fruto de la voluntad del pueblo, sino del capricho de Santana y sus secuaces.
Así es. Es decir, que estamos ante un hecho histórico sobresaliente que marcó un antes y después. Después de esa batalla, prácticamente el triunfo de la causa restauradora estuvo asegurado, porque después de ahí no hubo enfrentamientos de ese nivel, de esa magnitud. Escaramuzas, hostigamiento de las tropas, que tuvo como respuesta repliegue de las tropas españolas. Porque hay que considerar un imperio poderoso, colonial, con muchos recursos, con armas de primera línea, con soldados profesionales. De hecho, en oportunidades trataron de entrar por Puerto Plata. Puerto Plata la quemaron 2 veces. Sí. Desembarcaron por Montecristi. Puerto Plata fue quemada precisamente cuando Grullón produce el levantamiento de Puerto Plata, toma el cuartel, toma la gobernación, y cuando se disponía a sitiar la fortaleza de San Felipe, entonces Gándara, que era a la sazón gobernador de Santiago de Cuba, desembarcó con unos 1.500 hombres entre cubanos y españoles y aniquiló a ese grupo, degolló muchísimas personas, se dedicó al pillaje y le prendió fuego a la ciudad de Puerto Plata. Y con relación a Montecristi, de ese desembarco, ese intento otra vez de volver a recuperar el control de la zona del Cibao, pero no pudieron llegar, porque fueron también con la táctica de guerra de guerrilla, fueron desarticulados y tuvieron que volver otra vez a sus barcos y ya salir del país. Es decir, que encontramos en esta acción militar que estamos recordando hoy el papel fundamental de héroes, y particularmente el héroe que es el general Gaspar Polanco. Y quizás el hecho de ser una persona de escasos conocimientos, porque no sabía leer ni escribir, una persona de origen campesino, quizás además la acción que sucedió de asesinar del fusilamiento de Pepillo Salcedo, que obviamente no actuó solo. No, se le pegó a él. Fue respaldado por Luperón también. Pero seguro, es decir, que no es una acción. Porque era que había una sospecha que tenía fuerza de que estaba gestionando el retorno de Báez. Okay. Y que se le veía precisamente como el representante del anexionismo. Mira qué paradoja dentro del movimiento restaurador. Porque él era de origen español, pero se afilió a la causa restauradora. Sí. Pero el tema de Báez y su fuerza política, porque hay que también saber que Sánchez era del bando de Báez. Sí. Y actuó por orden de él, entrar por el cercado. Eso era del bando rojo. Lo que pasa es que ya su martirologio lo eleva, ¿verdad?, mucho más en cuanto a la causa que él luchó. Pero ciertamente este papel de estos restauradores nos lleva a una reflexión. El hecho de que el dominicano, cuando se trata de luchar por su independencia, por su soberanía, saca fuerzas de... No escatima ningún esfuerzo. Y ese valor de esa serie de héroes que conmemoramos y que tenemos siempre pendientes, es bueno destacarla para que las personas jóvenes conozcan de dónde hoy tenemos una patria soberana e independiente, pero no es gratuito. Fue algo que costó mucho sufrimiento, mucho sacrificio, mucha sangre, y que la ciudad de Santiago fue un eje fundamental en esta lucha restauradora, y que ahora mismo, por ejemplo, que se levanta ese monumento que adecuadamente se le ha dado el honor a estos restauradores, es porque es un memorial donde todos debemos visitar el monumento, porque ahí se cuenta esa historia, se cuentan esos hechos, inclusive hay murales que destacan el incendio de la ciudad. Correcto. Y se puede palpar ahí. Es decir, que esta ciudad valiente, sacrificada, que como cantamos en el himno, ese incendio que atónito, no esperaban que iban a quemarle la ciudad, y se la quemaron para que tuvieran que salir, ya no tenían nada que buscar aquí. Y demostró la determinación del pueblo dominicano a ser independiente, porque Quisqueya será destruida, pero Cierva de nuevo jamás. Sí, aunque la batalla de Santiago duró 14 días, la acción bélica del 6 de septiembre es la que define, la que consolida el triunfo de las tropas restauradoras. Incluso el mismo Luperón
escribió esto inspirado en esa batalla. Dice Luperón: la batalla de Santiago del 6 de septiembre de 1863 es un acontecimiento único por su grandiosidad en el país. Esfuerzo de valor y ejemplo de heroísmo dieron ambos combatientes aquel día memorable que no podrá borrarse jamás de la memoria de la historia de la guerra, ni de la memoria de aquellos que tuvieron la inmensa gloria de presenciarla, como él, que fue un ente, un protagonista de suma importancia dentro de ese evento. Entonces, en respuesta a esa solicitud del general Luperón, estamos recordando. Este es un hecho histórico que no debe olvidarse. Así que muchas gracias, profesor Rodolfo Tejada, por acompañarnos en esta cita con la historia. Nos ha aportado conocimientos que de seguro van a ser de mucho provecho para toda la ciudadanía que disfruta de estos programas. Así que les exhortamos a continuar siempre dándole seguimiento a esta cita con la historia. Hasta pronto. Ha sido un placer inmenso.